que tengo abiertos para que no me... Un ratito. Entonces, bueno, mientras demora esto, estaba hablándoles de que los diseños experimentales verdaderos, el mejor representante en esta etapa tan sencilla es el diseño 4 grupos S estudios de Solomon, ¿no? Pero este diseño pues no está solo, este diseño no es único, este diseño no es el único, aunque ustedes han visto de repente hasta el momento que puede ser el mejor, no está pues libre, hay muchos otros diseños, realmente son 79 diseños de investigación, entre experimentales, explicativos, descriptivos, dentro de los cuales pues uno va a colocar el diseño correcto, ¿no? Entonces uno espera que cuando uno encuentre una investigación se diga de la siguiente forma, ¿no? Tipo de estudio, aplicado, explicativo, comparativo, longitudinal, prospectivo, proyectivo. Diseño de investigación, corte, ¿no? Método aplicado, diseño de serie temporal paralelo. Técnica de investigación, encuesta, o técnica de investigación, censo, ¿no? Y así nosotros podemos ir yendo de un escenario a otro escenario poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, voy a reiniciar esto porque creo que así se va a poner eternamente. Seguimos hablando un rato hasta poder entrar, ¿ya? Entonces, chicos, la idea es de que cuando nosotros elijamos un diseño experimental, siempre debe estar acompañado el tipo de estudio, el diseño de investigación, el método y la técnica. Y hay que tener claramente las diferencias. Ya saben entonces qué diferencia hay entre tipo de estudio y diseño de estudio. El diseño de estudio, por ende, entonces serían, señores, la combinación de los tipos de estudios, ¿cierto? Si nosotros combinamos esos tipos de estudio, entonces podríamos estar hablando de diseños de investigación. Si nosotros no combinamos esos tipos de estudio, pues no podemos estar hablando de ninguna manera de diseños de investigación. Entonces, ya sabemos que hay por direccionalidad, ¿no? Hay por la fuente de recolección de datos, ¿no? Por diferentes categorizaciones y pueden sacar ustedes aplicada, explicativo, prospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo, etcétera, ¿no? De acuerdo al número de poblaciones y todo. Y entonces esos tipos de estudio, al combinarlos, les va pues eh, explicarles a todos cómo se construye un diseño de investigación. Entonces, en definición, un diseño de investigación es la sumatoria de los tipos de investigación, ¿no? Entonces, supongo que a partir ya de esta experiencia que acaban de tener ustedes, nunca más van a aceptar una tesis que diga, pues, diseño, tipo de estudio, cuantitativo, cualitativo. Uy, Dios santo, pero ¿qué tipo? Pues, ¿no? Ese es paradigma. A ver, o alguna tesis que les diga, por ejemplo, diseño, Spock Factor, tipo correlacional. Oye, pero correlacional no era diseño. Bueno, tipo positivismo lógico, diseño correlacional causal. Bueno, pero todos los correlacionales son causales. Ahí no hay nada que discutir, no hay por qué descubrir la pólvora, ¿no? Todo diseño correlacional busca una causalidad. Por lo tanto, todos los correlacionales son causales, ¿no? Entonces, ya las cosas de repente van a ir mucho más concretas por parte de ustedes y no van a cometer pues los errores crasos que normalmente se cometen en muchas investigaciones. Y como todos ustedes habrán visto, no solo investigaciones en el Perú, ¿no? A nivel de Latinoamérica, incluso de países de habla hispana, este error es bastante frecuente. No digo que carambas, en el Perú tengamos un dominio tal que nosotros escribamos mejor que los españoles. Para nada. Lo que más bien quiero decir es todo lo contrario, que hemos encontrado a nivel de Latinoamérica pues problemas serios en la construcción de la forma como hacer la tipología y los diseños de investigación. Y esto pues tiene que estar relacionado por yo pienso que el miedo a las matemáticas, ¿no? Creo que la mayoría de las personas en general sufren una paranoia con las matemáticas, un trauma psicológico que ha venido acompañándonos de las matemáticas siempre. Investigación científica es matemáticas, no hay otra cosa. Si no aplicamos las matemáticas en la investigación científica, pues no hacemos investigación científica, ¿no?
Para lo cual no significa que tú tienes que ser matemático o tienes que estar colindando con la matemática o enamorado de la matemática. Simplemente tienes que usar lo suficientemente la matemática para poder determinar un adecuado diseño de investigación. Si no realizamos eso y no nos enamoramos al menos un poquito de la parte lógica de la matemática, pues definitivamente no nos van a permitir poder contrastar una hipótesis. Y toda la gente que dice que ama la investigación, quiere la investigación, participa de la investigación, pues no va a poder hacer una investigación, sino aprecia las matemáticas y que la conoce en su real dimensión para poder contemplar la facilidad, lo bonito, ¿no? Lo interesante que es matemática y obviamente, o software, ¿no? Por eso que de alguna manera usamos el programa estadístico SPSS, ¿no? Statistical Package for Social Science, que es el SPSS, y el SPSS nos va a permitir a nosotros, pues, meternos, como dicen, de lleno a un campo de la investigación sin conocer la estadística, ¿no? Entonces vamos a entrar nosotros a utilizar el Statistical Package for Social Science o el SPSS y la estadística nos puede ser muy ajena, lo cual no quiere decir que por no conocerla no sepamos interpretarla o no nos interese interpretarla. La idea es de que perdamos el miedo a la investigación y convivamos con la estadística, convivamos con la metodología, convivamos con todas aquellas cosas que normalmente daban un poco de temor o miedo, ¿no? Aquellos que no están obviamente vinculados este, con con los números, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? A mi parecer, yo creo que todos nosotros podemos hacer investigación bien. Y yo les llevo a un campo un poquito más allá de la investigación científica. Yo les llevo un poquito al escenario donde la investigación científica se trabaja de manera correcta, con el fin de que no se presenten tesis de forma mediocre, ¿no? Y muchas investigaciones en Latinoamérica pues tienen una enorme dificultad y esa enorme dificultad es que tenemos los menores rankings, la menor cantidad o capacidad de ranking en revistas Scopus y todo ese tipo de situaciones que nos hace que nuestros países no avancen en ciencia y simplemente es por el temor a los números, ¿no? Muy bien, ahora sí voy a compartir pantalla para poder visualizar la siguiente parte, ¿no? Muy bien, me confirman por favor si es que están viendo ahora la pantalla. Muy bien, ahí tenemos la pantalla. Entonces tenemos aquí, señores, los experimentos verdaderos. Vamos a poner los experimentos verdaderos y hemos hecho esto, ¿no? Entonces hay un siguiente experimento que se llama el experimento solamente después con grupo control. ¿Por qué se hace este experimento solamente después con grupo control? Tiene una finalidad, fíjense. En el anterior 4 grupos de estudio de Solomon habíamos hecho un grupo experimental 1, un grupo experimental 2, un control 1 y un control 2 para eliminar el sesgo del pre-3. Sin embargo, muy astutamente, un investigador americano llamado Johan Cochran realiza pues una situación, ¿no? Como si fuera el grupo experimental 2 y el grupo control 2. Y dice, ¿no? Grupo experimental sería solamente asignación aleatoria, hago la intervención, asignación al azar y evalúo. Luego, grupo control, asignación al azar y evalúo un post-test. No le hago pretest para no tener el efecto contaminante del pretest. Solamente tengo el post-test con el experimento y el post-test con el grupo control. Y resto, el efecto de tratamiento sería O2 menos O1. Este experimento verdadero es válido. Sin embargo, siempre los expertos han criticado que el efecto de no realizar un pretest nos elimina la posibilidad de tener un basal. Pero como tienes un grupo control y es aleatorio y es homogéneo y es pareo y son gemelos, entonces es posible que funcione. Pero se haría como excepción cuando no puede hacerse un 4 grupos 6 estudios de Solomon, ¿no? Que es lo más ideal porque tenemos un control absoluto de todas las variables y de la aleatoriedad y representatividad. En cambio aquí no tenemos el pretest,
y no tenemos el pretest y no nos indica, por lo tanto, la evaluación, ¿no? Entonces, la diferencia de estos dos nos daría, pues, el efecto del tratamiento, el cual también es un efecto un poco débil, no sería tan fuerte, ¿no? Tenemos luego, señores, los diseños cuasi experimentales. Como dice la teoría, se llaman cuasi experimentales porque casi son experimentales. No son experimentales, ¿no? Son cuasi. O sea, por poquito y ya son experimentales. Entonces, en estos cuasi experimentales tenemos el diseño transversal, Spock facto, intersujeto. ¿Cuál es el diseño experimental Spock facto intersujeto? Su primera representación se le denomina grupo de diseños, diseño solamente después con grupo control. Pero, ¿qué lo hace diferente a todos los otros demás? Una cosa muy simple, ¿no? Lo hace diferente el hecho que, por ejemplo, yo tengo un grupo experimental, ¿no? Es solamente después, ¿no? Experimento, hago la observación después. Y el grupo control, no experimento, es mi control y hago una observación después. ¿Ya? Y entonces, el efecto del tratamiento sería O2 menos O1. ¿Me escuchan? ¿Hay alguna dificultad con la red por ahí? Se escucha bien, profesor. Como vi una orden de apagar cámaras, no sé, de repente ya no se escuchaba o algo. Se escucha perfectamente, doctor, no hay problema. Gracias. Como vi esa orden. Muy bien, gracias. Entonces, vemos la asignación no controlada, es la que se da aquí. Por lo tanto, el grupo experimental tiene un grupo de asignación no controlada, el grupo control tampoco. O sea, acá no tiene control. Como no hay aleatoriedad, entonces cualquier integra el grupo experimental y cualquier integra el grupo control. En este sentido, pues se llama cuasi experimental porque falta la aleatoriedad. Tiene una asignación de no controlada. Significa que no han hecho el sorteo. Y al no hacer el sorteo, entonces no vamos a tener la inferencia estadística, ni la dosimasia de la hipótesis contrastada, ni toda la seriedad de poder aceptar que este experimento funcione. Por lo tanto, los límites de generalización, los límites de extrapolación quedan bastante reducidos. Por eso que pierde mucho el diseño cuasi experimental, ¿no? Acá tenemos otro diseño cuasi experimental. Doctor, ¿me permite una pregunta? Dígame, ¿no le escucho? Sí, doctor, quería preguntarle A ver, habíamos indicado que las preguntitas serán al final, por favor. ¿Ya? Bueno, voy a anotar la pregunta en el chat y de ahí la podemos resolver después para mantener la continuidad. ¿Ya? Ok, entonces continuamos. Entonces, en este diseño longitudinal, señores, lo que vemos aquí, que por ejemplo hay un autor que es el doctor Sampieri, que le llama diseños de paneles, ¿no? El otro autor que es Sabatini le llama de paneles de diario continuo. El otro autor que es el señor, su nombre es un chileno, no recuerdo bien, Maturana, le llama experimentos de serie de tiempo. Y el señor Dawson y Trapp le llaman experimentos de series temporales, ¿no? O serie temporal. Bueno, como le llamen, se trata de lo mismo, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, un grupo experimental. Y en ese grupo experimental tenemos un momento en el cual se hace el experimento. Por ejemplo, acá tienen ustedes una secuencia de una evaluación antes de algo. A ver, por ejemplo, digamos que el primer mes una persona está estudiando con la metodología convencional una materia, ¿no? Y yo le voy a aplicar acá el aprendizaje basado en problemas. Estos son meses de matemáticas, ¿no? O semanas de recibir matemática. En la semana 1 recibe matemática con la metodología tradicional, en semana 2 con la metodología tradicional, semana 3 metodología tradicional, semana 4 metodología tradicional, las mismas personas, el mismo grupo. Luego se interviene cambiando la metodología de la matemática con el aprendizaje basado en problemas. Va a seguir siendo el mismo grupo y voy a observarlo cómo va el rendimiento en la semana 5, en la semana 6, en la semana 7, en la semana 8. Esto significaría que no van a tener el error ustedes de la externalidad
y no van a tener ustedes errores de contaminantes ni de elementos externos, porque va a ser un grupo homogéneo cuyos criterios de inclusión, exclusión y eliminación se van a dar. No va a haber un problema con el pareo de encontrar un gemelo control para ese caso que cumple sus mismos criterios, porque va a ser el mismo grupo. Entonces tenemos el mismo grupo evaluado con su rendimiento de las matemáticas, semana 1, 2, 3, 4, tomándole paso cada semana. Luego viene la intervención experimental con el aprendizaje basado en problemas y vamos a evaluar cómo evoluciona su rendimiento en las siguientes evaluaciones de las 4 semanas posteriores. Pueden ser mucho más semanas, obviamente, ¿no? Sino que este diseño intrasujeto, ya no intersujeto como el anterior, ¿okay? Toda una clasificación del señor Ackoff que nos habla de los diseños experimentales intrasujeto e intersujeto. Incluso hay un libro, solo diseños experimentales intrasujeto, y hay otro libro, otro tomo, que es para diseños experimentales intersujeto. O sea, para que vean lo grande, lo amplio que es esto, lo enorme si se quieren meter a este campo, ¿no? Caramba, por lo tanto ahora es imperdonable, pues, que alguien ponga en su proyecto de investigación diseño de investigación no experimental. Ya, pues, ustedes, si alguien ven que alguien pone, pues, diseño no experimental, uy, ¿qué podríamos pensar, no? Realmente, ¿qué podríamos pensar? Ya se nos vienen muchas cosas en la cabeza, ya conociendo todo esto por parte de ustedes, ¿no? Yo creo que la imaginación llegaría a volar mucho para ver cuán mal está un individuo, un estudiante, una persona, un tesista que le pone a su trabajo de tesis diseño no experimental, porque miren, o sea, por si acaso no es explicativo, por si acaso no es experimental, o sea, de los 58 diseños experimentales no son, por si acaso. Puede ser cualquiera de los otros 38. O sea, cuando me dicen eso es, caramba, pueden ser 38, pero no son los 58. O sea, no me están diciendo nada, ¿no? Es como decir cuando le pregunto veo un oficial con su uniforme frente a la bandera peruana en la Escuela Militar Techo Ríos, pero su uniforme es de color azul, con una capa roja, con un kepi dorado con rojo y amarillo, con una pluma al medio, y yo le digo a una persona que me acompaña, le digo por si acaso, él no es aviador, ¿no? No es aviador. Diseño no es aviador, por si acaso. Y tampoco no es ranger. Dios mío, ¿qué posibilidades hay, no? O sea, hay que ponerle las cosas con su nombre y apellido. Por lo tanto, no juegan. Nunca más ustedes creo que van a aceptar o aceptar de manera correcta una investigación que diga diseño no experimental, ¿no? Es realmente un problema serio no conocer qué diseño estás haciendo en tu propia investigación. Bueno, y acá han visto que muchos tesistas tienen ese problema serio, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿por qué se convierte este diseño longitudinal intrasujeto, cuasi experimental, cuyo nombre específico, mira, el título es diseño cuasi experimental. Subtítulo, diseño longitudinales. Propiedad del diseño longitudinal, intrasujeto. Estoy que le hago solo algunos ejemplos, ¿eh? O sea, de toda esta gran gama de diseños que hay. Y el diseño específico, que pertenece a los diseños longitudinales, de la variedad intrasujeto, del diseño macro o madre, diseños cuasi experimentales, se llama en concreto diseño de paneles de diario continuo o experimento de serie temporal o serie de tiempo. Para que vean, o sea, toda la clasificación y el bagaje de diseños que existen, adecuados obviamente para cada tipo de investigación. Es más, yo diría que ni siquiera deben ustedes conocer todos los diseños, o mejor dicho, dominarlos, sí conocerlos. Solo deben dominar el diseño que se le aplica a su propia investigación. Entonces, ahora que han tenido un enorme esfuerzo, una bonita semana, leyendo, porque para mí es hermoso leer, y creo que ustedes han podido tener el placer de la lectura como me gusta a mí revisar la información, han tenido de repente con el corto tiempo que tienen por la intensidad del diplomado, la posibilidad de leer diferentes lecturas, tipos de investigación, diseños de investigación, de la agronomía, de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, y allí han podido pues generar conclusiones y mapas conceptuales hermosamente diseñados y sobre todo en una conceptualización de parte de ustedes, pues enamorándose de la investigación y sabiendo yo que ustedes van a ser pues
un grupo muy especial, ¿no? Un grupo de los pocos en el área de las ciencias militares que realmente dominen la metodología de la investigación. De repente muchos son expertos en la doctrina de la investigación, ¿no? Que es marco teórico, antecedente, material que diga, marco teórico, antecedentes, hipótesis, problema, objetivos generales, específicos, hasta variables. De repente casi todos son doctrinarios extraordinarios. Pero ya cuando entramos al método, esto es método, pues, ¿no? Entonces ahora sí creo que este grupo que la doctora Barriga seleccionó, que yo le llamo un grupo de élite, han tenido pues la opción de poder meterse al mundo ya de la metodología, ¿no? Y los libros de la metodología son bien, bien específicos. Ustedes han visto a Arnaud Gras, ¿no? Han visto a Cochrane, les he pasado a Steiner. Bueno, libros en inglés no les he puesto porque recibí un pedido muy particular de que había de repente dar igualdad de oportunidades y ponerles libros en inglés era un poco complicado, así que he cogido algunos artículos que trabajan esos libros de Mendenhall, que se basan en los libros de Johnson, que se basan en los libros de Dawson y Trapp, que se basan o escriben un artículo acerca de Hamilton, ¿no? Y diferentes otros autores de la investigación que ustedes lo han tenido en artículos, en documentos concretos, ¿no? Pero como verán, hay una gran gama de diseños, una enorme variedad de diseños de investigación. Y aquí, pues, a pesar de este diseño experimental que tiene esta variedad, tiene la propiedad de que es asignación no controlada. Sin embargo, hay un tratamiento, hay observaciones a lo largo del tiempo, antes se da el experimento y luego después, ¿no? Es el diseño de serie temporal. Luego tenemos, señores, y acá sí se ponen las palabras mayores, porque aquí sí se pone la cosita un poquito, no color de hormiga, pero sí se pone la cosita un poquito más matemática, ¿no? Ya lo que hemos hecho las semanas anteriores ha sido algo sencillo, algo más fácil, algo más manejable. Ahora sí vamos a trabajar algo un poquito más matemático. No les especifiqué, pero si tuvieran una calculadora científica a la mano sería bueno. El celular también tiene una aplicación para hacer cálculos, algunos usan la computadora, así que como todos estamos online sería bueno, ¿no? Pero siempre les recomiendo a mis alumnos que compren o tengan a la mano una calculadora con fraccionadora, ¿no? Una FX 907, 918, 919 o 925 de Casio, ¿no? O una 17.600 o 19.400, dependiendo. No graficadora, pero tampoco una de una sola línea, sino que una que tenga fraccionadora, porque vamos siempre a hacer cálculos que tengan que ver con quebrados, ¿no? O por último, por una app, ¿no? En su celular, pero de esas apps que le han pagado, ¿no? Porque luego van a hacer una derivada o van a hacer una integral y luego dice, para hacer la integral tiene que pagar 0,99 centavos de dólar. Descarga su tarjeta de crédito, ahí está complicado, ¿no? Por eso yo les recomiendo a mis alumnos que cómprense su calculadora científica, vale 30 soles o el equivalente a 10 dólares, ¿no? No vale mucho más, creo, para poder trabajar siempre, porque lo vamos a usar mucho en muestra, ¿no? Y algunos también, algunas partes aquí en lo que corresponde a los diseños ya experimentales avanzados. Vamos a hablar un poquito de los experimentos avanzados. Ya saben que el diseño 4 grupos 6 estudios de Solomon es el mejor. Eso ni duda cabe. Y obviamente me permite tener un background grande de poder tener un resultado de una investigación precisa en la cual yo generalizo hallazgos. Y generalizo de la población de la muestra a la población y de la población al universo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos variables intervinientes que yo no puedo controlar? Esas variables intervinientes que yo no puedo controlar, que yo no puedo manejar, son imponderables. Y yo no puedo convertir así siquiera mi población en homogénea. Por ejemplo, yo hago un estudio experimental en una universidad donde el 60% son mujeres, 40% son hombres. Y caramba, el sexo sí es un factor confusor. Porque si bien es cierto, tenemos los mismos derechos, las mismas equidades, tenemos diferentes habilidades, ¿no? Por ejemplo, la mujer, digamos, es más, hay que hacer ejemplos sin discriminación, sutiles y sin llevar al sexismo de un lado a otro, pero sí es un sesgo. Por ejemplo, la mujer puede ser más calmada para resolver un problema, el hombre puede ser más acelerado para resolver el problema. Digamos, la mujer que podría, digamos, en un problema matemático, podría ser más ordenada para su resolución. Y el hombre de repente escribe por cualquier lado de la hoja. Entonces, como yo sé que
En género, de todas maneras hay diferencias porque son potencialidades y habilidades diferentes entre cada persona, igual es el mayor y el menor. Por ejemplo, hoy en día ustedes tienen la posibilidad de poder trabajar habilidades a través del Zoom, a través del Meet. Sin embargo, los jóvenes tienen muchas mayores habilidades. Entonces los jóvenes tienen habilidades grandes de trabajar con el Meet, con el Zoom, con el Chamilo, con el Web Conference, con el Hot Conference, con diferentes tipos de plataformas, y además tipean, y eso me ha dejado a mí asombrado, hacen sus trabajos en Word. O sea, tipean en Word, pero en el celular. O sea, yo cuando en mi vida, y yo en el celular no puedo ni mirar los documentos, necesito mi laptop para abrirlo, pero ellos preparan una diapositiva, preparan una presentación, preparan pues un trabajo o una monografía en el celular. Obviamente hay diferencias de habilidades generacionales. No diríamos que los mayorcitos o los maduritos tenemos menores habilidades que los jóvenes, pero los jóvenes tienen otras habilidades diferentes, ¿no? De repente son más tecnológicos, nosotros más comunicativos. De repente nosotros somos más meditativos, ellos más impulsivos. Y esas cositas que tienen que ver entre algunas cosas imponderables, que definitivamente, y así queramos ser demócratas y todo lo que quieran ustedes, son factores de confusión o variables intervinientes que debemos eliminar en toda investigación por principio propio de la investigación, que debe ser homogénea. Entonces vamos a diseñar para esos casos los diseños experimentales avanzados. Un diseño experimental, por ejemplo, es el diseño de bloques aleatorios. Cuando hablamos del diseño de bloques aleatorios, señores, estamos hablando de que este permite controlar el efecto de una variable extraña. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que es variable extraña tiene que manejarse, controlarse, ¿no? Arreglarse. Entonces, y tenemos que controlar esa variable extraña, ¿no? Entonces, este diseño permite controlar el efecto de una variable extraña sobre la variable dependiente y tratar de minimizar ese efecto. Cuando un investigador sospecha de una variable extraña, puede incidir fuertemente sobre la medición de la variable dependiente o la puede afectar, ¿no? Debe intentar aislar su efecto. El diseño por bloques permite lograr este objetivo, tratar de reducir el efecto de dicha variable interviniente o variable extraña o variable confusora, también se le llama, ¿no? Entonces, los bloques representan una estratificación de las unidades de prueba, ¿no? O sea, vamos a hacer los jóvenes, los niños y los maduritos, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, con esto vamos a hacer un arreglo de las variables extrañas y vamos a ordenarlas. Para ese caso, las variables atributos pueden ser, por ejemplo, bloques por edad, como le estaba comentando, ¿no? Niños, jóvenes, maduros, sexo, hombre, mujer, inteligencia, genios, chicos con inteligencia normal, y chicos con digamos, inteligencia límite, se le podría llamar, o sea, aquellos que demoran mucho para aprender, como por ejemplo yo, tengo inteligencia límite que se le llama, está bien para abajo, demoro bastante para aprender. Digamos que lo que ustedes aprenden en un día, yo lo aprendo en 10 días, la única diferencia es que a mí no se me borra nunca, ¿no? Entonces son habilidades diferentes, entonces habría que clasificarlo, ¿no? Que había que separarlos, o digamos, agruparlos, ¿no? En los que tienen límite de inteligencia, inteligencia media, inteligencia alta. Por ejemplo, la motivación también, ¿no? Hay gente que está súper pila. Los trabajadores que empiezan a trabajar su primera semana están súper motivados, ¿no? Están súper emocionados con el trabajo y sí, si hacemos esto, hacemos el otro, y que fíjate que cómo vendrá el primer sueldo y que está emocionado con el uniforme. Bueno, el trabajador que ya se va a jubilar también, ¿no? Ya debe estar sumamente agotado. El trabajador que va algunos años ya en ese empleo, de repente está ya cadencioso, agarró ritmo, ¿no? No está ni emocionado ni está aburrido, está en el nivel promedio. También la ansiedad, ¿no? Porque, caramba, hay gente que puede ser súper ansiosa y gente poco ansiosa y hay que ponerlas en bloques, ¿no? Hay gente que es sinvergüenza, o sea, sinvergüenza me refiero a que no tiene vergüenza, por si acaso, no el sinvergüenza del otro, ¿no? Y simplemente se enfrenta a todo tipo de reto, todo tipo de persona, a todo tipo de evento, y hay gente que es muy ansiosa que le tiene miedo a todo, ¿no? También el tipo de personalidad. Tienen, por ejemplo, un narciso al costado, tienen un hipocondriaco, tienen una persona neurótica neurasténica, ¿no? El hipocondriaco va a encontrar una enfermedad en cualquier lugar.
el neurótico neurasténico pues va a ser una persona que va a estar permanentemente irritable, ¿no? Y así, diferente, vamos a agruparlos, ¿no? Porque hay gente emotiva, apasionada, hay gente que habla fuerte, hay gente que no habla, hay gente que es timorata, entonces podemos clasificarlo. El nivel de instrucción también, si en un experimento tengo analfabetos o llamados también sin instrucción, para evitar la discriminación, sin instrucción, de primaria y de secundaria y de superior también tengo que hacer bloques, ¿no? Porque ni modo que le aplique el experimento a ellos. Entonces, estas cosas tan fuertes, y de repente porque la muestra es chica o la población es chica, yo no pueda manejarla, tendría que transformarlo o controlar esas variables intervinientes con un bloque aleatorio, ¿no? Entonces, para el caso de las variables manipulables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también niveles de ruidos del ambiente, es importante, eso sí lo puedo controlar, ¿no? Niveles de estimulación, experiencia de un terapeuta, didáctica de la clase de un docente, ¿no? Experiencia de un ingeniero, ¿no? Entonces, estas son las variables manipulables que son importantes. Entonces, yo puedo hacer bloques con variables atributos, que son simplemente estáticas, o variables manipulables, ¿no? Y las unidades de prueba se agrupan, señores, en bloques semejantes antes de ser asignadas aleatoriamente a los grupos experimentales y al grupo controles. Quiero decir que yo voy a hacer un sorteo de todos los niños que van a ir al grupo experimental y al grupo control, pero yo tengo que agrupar primero a los niños, agrupar a los adolescentes, agrupar a los millennials, agrupar a los maduritos, ¿no? Los maduritos serían generación X, creo, ¿no? Bien, y entonces así los tendría que yo agrupar. Pero entonces, ¿cómo se hace un diseño de bloques aleatorios? Miren aquí. Este es básicamente el diseño de bloques aleatorios, el primero de los experimentos avanzados. Yo tengo lo que manejo como la variable de bloqueo. La variable de bloqueo le voy a llamar la variable A, ¿no? Y el experimento se va a llamar E, ¿no? El grupo experimental 1, el grupo experimental 2 y el grupo experimental, ¿no? Control. Entonces acá yo puedo tener un grupo experimental 1, un grupo experimental 2 y un grupo control. Entonces aquí ya yo puedo establecer un poquito más de pruebas experimentales, ¿no? Pero acá tengo la variable de bloqueo A1, A2, A3. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo con una, un batido para bajar de peso. Entonces acá vamos a poner el grupo experimental 1, Herbalife. Y en el grupo experimental 2 voy a recomendarles que usen, por ejemplo, Matrix, ¿no? Que es un batido proteico también. En el grupo control va a ser mi grupo control. Ellos van a comer huevitos sancochados, ¿no? Entonces acá tenemos Herbalife, acá tenemos el grupo experimental 2, Matrix, el grupo control, huevitos sancochados. Para que sea la misma cantidad, 10 huevitos sancochados al día, ¿no? Entonces esta persona va a comer 10 huevitos sancochados al día. Acá van a tomar un scoop de Matrix en el grupo experimental 2, mañana, tarde y noche. Y acá un scoop de Herbalife, mañana, tarde y noche, ¿no? Pero yo tengo pues gente de 20 años, 22, 23, 24, 25, 26, hasta 65 años. Caramba, yo no voy a aplicar lo mismo para una chica de 20 que para una señora de 65. Bueno, y obviamente voy a elegir solo mujeres, ¿ya? Para que no se me complique mucho. Solo mujeres. Entonces, solo mujeres, pero yo las tengo que categorizar por edad, ¿no? Entonces, el grupo A1 va a ser pues las jovencitas de 20 a 30 años. El grupo A2 va a ser de 31 a 45 años. Y el grupo A3 va a ser de 46 a 60 años. Entonces voy a tener estos tres grupos de variables de bloqueo. Y acá el grupo experimental con Herbalife, el grupo experimental 2 con Matrix y el grupo control que comen huevitos sancochados, ¿no? Ok, entonces yo voy a tener el cruce del grupo experimental 1 con el A1, la observación 1, la observación 2, grupo experimental 2 con el A2, y el grupo control con el grupo A1 va a ser A3, ¿no? Y así tenemos el grupo experimental 1 con el A2, será observación 4, el grupo experimental 2 con el A2, observación 5, el grupo control con el A2, observación 6, el grupo experimental 1 con el A3, observación 7, acá tenemos observación 8 y finalmente la observación 9, ¿no? Entonces acá tenemos jovencitas, maduritas y un poquito más maduritas, ¿ya? Entonces voy a sacar un promedio.
voy a sacar el peso, y yo tengo que sacar el promedio de peso de lo 1, lo 2 y lo 3. Acá está, ¿no? El promedio de la 1. Y tendré que sacar el promedio también de lo 4 o 5 o 6. Y acá tenemos el promedio de la 2. Y acá tenemos luego el promedio de los 7, el 8 y el 9, con cada uno de los tratamientos. Y será el promedio de A3. Pero yo tengo que también ver la eficacia del experimento hacia abajo. El grupo experimental 1 va a ser el promedio de lo 1 más lo 4 más lo 7. Acá tenemos el promedio del grupo experimental 1. Y el grupo experimental 2, el O2, ¿no? El O5 y el O8. Y el grupo control, el O3, el O6 y el O9. Y acá tenemos el promedio de la eficacia del tratamiento del grupo control. Pero, profe, ¿qué va a ser O1? O2, kilos perdidos. Pero kilos perdidos en una persona, no en tu muestra. Quiere decir que acá voy a tener, por ejemplo, 30 jovencitas de la edad de 20 a 30 años, que es el grupo que voy a observar, que tiene de 20 a 30 años, que ha recibido el O1, que ha recibido el Herbalife, ¿ok? Yo voy a, en esas 30 personas, pesarlas. Y digamos, al cabo del día inicial del experimento, o sea, todo lo anterior ya se asume que incluye acá. Entonces, al inicio del experimento, que es hace 3 meses, pesaba, digamos, 70 kilos, y al acabar el experimento, pesa 60 kilos. Y ha perdido 10 kilos. Esa es una. La otra persona ha perdido 8, la otra persona ha perdido 7, la otra persona ha perdido 11, y el promedio es 10.4 kilos. Y a esto es el antes, no, hay que diga el después menos el antes, en promedio de cada unidad muestral de toda la población. Entonces sería, o de toda la muestra, el O1, ¿no? Y acá tenemos luego el O2, que vendría también a ser el peso de las que recibieron el Matrix, del promedio de cada una, de pesar a cada una de las mujeres que integraron la muestra. Y sacamos aquí el promedio. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? Para que solamente sepa la eficacia yo del grupo A1, del bloque 1, del bloque 2 y del bloque 3. O sea, la eficacia del tratamiento del Matrix, del Herbalife y de los huevitos sancochados, que es el grupo control, en las señoritas de 20 a 30 sale un resultado, en las señoritas de 31 a 45 sale otro resultado, y las señoritas de 41 a 60 años que sale otro resultado. Y ahí sería, señores, entonces el diseño experimental avanzado de bloques aleatorios. Y así yo controlé mi variable de bloque edad, ¿no? Vamos bueno, este es un ejemplo que luego lo vamos a hacer después. Yo les voy a dar este otro ejemplo, no más interesante. Bueno, pero solamente para que vean aquí, acá tenemos bloques, ¿no? De 5 a 8 años, 8 a 15 años y más de 15 años de experiencia, dice, ¿no? Se requiere conocer la eficacia de las diferentes estrategias de abordaje psicoterapéuticos, específicamente se quieren comparar los efectos de 3 tipos de psicoterapia: psicoanalítica, cognitiva y sistemática. Se cree que el factor experiencia del terapeuta, o sea, los años que tiene tratando a los pacientes, podría afectar las mediciones de la variable dependiente, de modo que se utiliza dicha variable como variable de bloqueo. Esta puede ser una hipótesis, puede que esté equivocado, ¿no? Y yo encuentro que esta variable de bloqueo no me soluciona nada y que el efecto no es diferente entre los años de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos psicoterapeutas de 5 a 8 años de experiencia, de 8 a 15 y de más de 15. Acá hay un error, ¿no? De 5 a 8, de 9 a 15 y de más de 15. Entonces, yo voy a ver, ¿no? Los métodos de enseñanza, que son los tratamientos experimentales, van a ser A, B y C. Pero voy a tener los años de experiencia, ¿no? Divididos en el grupo 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así yo puedo tener los valores para cada uno de ellos y voy a tener su resultado al final, ¿no? Y entonces podemos tener el resultado de cada uno de los tratamientos, ¿no? Entonces, la variable dependiente va a ser, digamos, una prueba de comprensión, ¿sí? La prueba de comprensión, el resultado va a estar aquí, 90, 70, 80, 50, 95, 75, y acá están los bloques, ¿no? 1, 2, 3 y 4 bloques, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces otro experimento un poquito más avanzado que se llama el diseño cuadrado latino.
El diseño cuadrado latino, señores, no es otra cosa que aquel que le permite controlar los efectos de dos variables extrañas. Hace rato solamente era uno, ¿verdad? Era la variable que tiene que ver con la experiencia. Entonces acá tenemos que ver que en el cuadrado latino ya hablamos de dos o más variables, ¿no? O al menos dos variables, ¿no? Entonces aquí permite controlar el efecto de dos variables extrañas que representa un caso de doble bloqueo. Y el número de tratamientos deberá ser igual a la cantidad de valores o estados de los valores de bloqueo. Es un requisito del diseño y explica por qué se llama cuadrado, porque tiene obviamente lados y los lados deben ser equiláteros, ¿no? Las dimensiones de los cuadrados latinos más frecuentemente o son 3×3, 6×6, puede ser 4×4, 5×5, pero básicamente está entre 3×3 y 6×6. Los tratamientos se asignan de manera aleatoria a cada combinación de valores de las variables de bloqueo, de tal manera que cada tratamiento se presente solo una vez por fila y por columna. Veamos aquí, por ejemplo. Estas son mis variables de bloqueo L y M. O sea, son variables intervinientes contaminantes. Hace rato solo tenemos L, una sola. Ahora tenemos dos. Y además tenemos que los tratamientos son el A, B y C. Entonces, primero yo voy a hacer un cuadro de mis bloqueos. Entonces, acá tengo el bloqueo L y el bloqueo M. Digamos que esto puede ser edad. Y digamos esto puede ser procedencia. No, profesor, usted está discriminando. Está haciendo variables de bloqueo discriminadora. No, señores, ¿no? Hay diferentes hábitos, costumbre, cultura, aprendizaje entre cada procedencia. Digamos que los de la costa, los de la sierra y los de la selva tienen diferentes hábitos de trabajo. De repente el de la sierra trabaja más horas. De repente el de la costa trabaja menos horas. De repente el de la selva le da igual trabajar menos o más horas. Entonces yo puedo hacer un bloqueo por esto, ¿no? Y acá por la edad también, ¿no? Un grupo etario de jóvenes, un poquito mayores y más mayores. O sea, son variables que además que las investigaciones demuestran y dicen que en esos temas de estudio son variables intervinientes o variables que afectan y tenemos que bloquearlas, ¿no? Y ese doble bloqueo que hacemos acá se llama como el cuadrado latino, ¿no? Entonces acá tenemos, fíjense, L1, ¿no? Digamos que sean jóvenes, L2 maduritos, L3 más que maduritos, ¿no? M1 que sean, por ejemplo, de la costa, M2 de la sierra, M3 de la selva, y yo le voy a asignar los tratamientos, ¿no? A este señor joven de la costa le voy a aplicar A este señor madurito de la sierra, de la costa le aplico A este señor un poquito más que madurito de la costa le aplico C, a este señor joven, ¿no? De la sierra le aplico B, este señor madurito de la sierra le aplico C, a este señor más que madurito de la sierra le aplico A, y así luego con la selva. Entonces los tratamientos serían ABC, BCA, CAB. Entonces, luego, transformándolo esto en un cuadro mayor, tenemos la variable L, que es el bloqueo 1 que está aquí, la variable M, que es el segundo bloqueo que está por aquí. Entonces las volvemos a generar en un cuadro y los convertimos en observaciones. Entonces acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿No? Ya sabemos entonces que este bloqueo de L1 con M1, L2 con M1, L3 con M1, L1 con M2, L2 con M2, L3 con M2, L1 o 7, L2, que diga, L1 M3, L2 M3, L3 M3, y ahí salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que vendría a ser las observaciones, que son 9 tipos de observaciones que se van a hacer. Ojo, pero hablamos de que acá hay 30 personas, o 15, o 40 personas entre cada unidad muestral, ¿ya? Por si acaso. Entonces, y lo que vamos a analizar son sus promedios o los datos que salen de este grupo ya analizado. Entonces, ¿cómo será la eficacia de los tratamientos? Entonces, miren dónde está A. Entonces, la eficacia del tratamiento será A o 1, A o 6, A o 8. Entonces sería la eficacia del tratamiento A, A1 o 1 menos más o 6 más o 8. B, acá está B, fíjense, Entonces sería B o 2 más o 4 más o 9, que es lo que está aquí, la posición de B. Y luego C, que sería O3 más O5
más O7, justo en diagonal, fíjense, la C en diagonal. Y esto sería el efecto total de los tratamientos, señores, y así se trabajaría un diseño de cuadrado latino. Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, no se desesperen, en la segunda hora vamos a practicar. Es más, algunos ya están aburridos un poco con el tema porque ya lo leyeron, lo resumieron, lo expusieron, lo tienen listo, solamente estoy complementando algo. Bueno, una vez que hemos acabado, ya con las variables intervinientes, ya con las variables confusoras, con las variables que contaminan mi investigación y yo quiero eliminar pues el efecto de ese contaminante, yo además quiero hacer, fuera de eso, un diseño factorial. ¿Qué es diseño factorial? Bueno, este diseño para mí todavía ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Y ese dolor de cabeza ha sido porque todo lo factorial es un poco más complejo. Y más complejo porque son varias variables independientes y una sola variable dependiente. Esa variables independientes se voy a llamar factores. Y se supone que aquí tengo que tener controladas todas las variables intervinientes, entonces voy a tener que manejar claramente a esos factores. Entonces yo tengo que ser muy sutil al manejar dichos factores. Entonces, las características básicas, ¿no? Los diseños factoriales permiten estudiar la influencia simultánea que ejercen dos o más variables independientes, llamadas factores, sobre una variable dependiente. Ojo, seguimos en experimento, ¿eh? Digamos que acá vamos a hacer la experimentación y vamos a trabajar lo que se le llama el concepto de permutación. Cada factor puede tener dos o más valores. Los tratamientos en los diseños factoriales consisten en la combinación de los respectivos valores o de un factor o lo del otro u otros. Es decir, que cada tratamiento representa una específica combinación de valores de las variables independientes o factores. Por ejemplo, acá en el diseño factorial, yo quiero ver cómo una variable experimental A mezclada con una variable experimental B van a poder intervenir. Vamos a hacerlo facilito con el tema que tiene que ver con una infección de garganta, digamos, ¿ya? Para que se entienda. Luego lo aplicamos a bancos, a agronomía, ingeniería, lo que quieran, ¿ya? Pero vamos a hacer un ejemplo facilito que tiene que ver con una infección de garganta. A ver, miren. Cuando ustedes tienen infección de garganta, a le vamos a llamar los antibióticos, ¿ya? A le vamos a llamar los antibióticos. Y a B le vamos a llamar los antiinflamatorios. Puede que tomas un antibiótico y un antiinflamatorio, acabaste de tomar el antibiótico, sigues con la infección. Porque no solamente tiene que quitar la infección, sino que tiene que desinflamar, ¿no? Entonces, a ver. Entonces acá, el antibiótico le voy a llamar acá penicilina. Acá le voy a llamar amoxicilina. Acá le voy a llamar ampicilina y acá le voy a llamar placebo. Repito, penicilina, ampicilina, amoxicilina, placebo. Pero voy a darle también antiinflamatorios, ¿no? Al primero le voy a dar aspirina, o sea, ácido acetilsalicílico. Al segundo le doy panadol, o sea, paracetamol. Al tercero le voy a dar, digamos, ¿cómo se llama esa cosa prohibida que da derrame cerebral, el infarto, hemorragias nasales, ¿no? ¿Cómo se llama? Ketorolaco. ¿Ketorolaco era? Sí, ketorolaco, ¿no? El ketorolaco, el ketorolaco, B4, que ya lo sacaron del mercado prácticamente, ¿no? Por todas las muertes que ha venido causando. Entonces acá tenemos el ketorolaco. Entonces acá tenemos, como digo nuevamente, aspirina, o sea, ácido trisalicílico, el paracetamol, ¿no? Tenemos no sé qué dije acá. A ver, ácido trisalicílico, paracetamol, ibuprofeno y ketorolaco. Ketorolaco, muy bien. Entonces acá tenemos penicilina, ampicilina, amoxicilina y placebo. Entonces yo voy a combinarlos, ¿no? Porque tienen que tener efectos potenciadores o inhibidores. Entonces yo diré, a ver, la penicilina con la aspirina, ¿no? A1B1. La amoxicilina con la aspirina, A2B1. ¿No? La ampicilina con la aspirina, A3B1. El placebo, ¿no? Con la aspirina, A4B1. Y así, voy continuando, ¿no? La penicilina con el paracetamol, A1B2.
La amoxicilina con el paracetamol a 2B2. La ampicilina con el paracetamol a 3B2. El placebo con el paracetamol a 4B2, ¿no? Y por ejemplo, en esto el coronavirus se ha demostrado, se han hecho experimentos así, y bueno, después de muchas muertes, se ha demostrado que solo con Panadol se controla el coronavirus, ¿no? El resto te mata, ¿no? Tomas corticoides, te mueres. Tomas hidroxicloroquina, ya estás muerto hace rato, ¿no? Tomas ivermectina, ya tu cajón hay que comprarlo con tiempo, ¿no? Porque todo causa mortalidad muy alta, ¿no? Entonces aquí tenemos todo ese efecto de interacción, ¿no? Entonces al final es cómo sería, ¿no? La evaluación de esto, ¿no? A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Y entonces a A1, B1 le pongo 1, A2, B2 o 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta O16. Entonces yo voy a ver aquí el promedio de tratamiento B1, el promedio de tratamiento B2, promedio de tratamiento B3, promedio de tratamiento B4, promedio de tratamiento de 1, promedio de tratamiento de 2, promedio de tratamiento de 3, promedio de tratamiento de A4. Y así sería pues lo factorial. Pero en lo factorial quiero hacerles un ejemplo adicional, porque aquí es importante tocar un tema que me parece bastante relevante. Un ratito, por favor. Un tema que es bastante relevante, que es la magnitud del diseño. A ver, voy a dejar de compartir un rato para ponerles ese archivo. Muy bien. Para nosotros hablar de la magnitud del diseño, tenemos que hablar de lo que habíamos conversado el día de ayer como efecto de interacción. Entonces, cuando hablamos de un efecto de iteración, estamos hablando de la relación entre dos variables independientes que se pueden potenciar o se pueden anular o se pueden perfeccionar. Entonces, si nosotros tenemos dos variables que se pueden potenciar, ¿no? Entonces estaríamos hablando pues de un fenómeno de interacción positiva, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho detalle y mucho cuidado, porque de lo contrario podemos caer en el error de que toda cosa que podamos analizar podría estar cayendo en interacción positiva. Y como habíamos hablado el día miércoles, si tú utilizas un detergente con lejía, lo que estás haciendo es algo muy interesante, que es anulando todo el efecto de la lejía con el efecto del ácido, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre mucho cuidado, porque de lo contrario no estaríamos pues, respetando los efectos independientes, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Ok, sí se puede ver, ¿verdad? Todavía. ¿Ya? Sí, ya se puede ver, doctor. Ok, gracias, Enrique. Miren, acá, por ejemplo, estamos viendo un asunto muy interesante. Oh, espérense. No, esa no era, esa no era, esa no era. ¿Dónde está? Este es el efecto de la iteración. Entonces habíamos visto que hay una iteración nula, donde tú tienes una variable A. ¿Por qué es variable? Porque varía entre A1 y A2. Si no variara entre A1 y A2, no sería variable. Entonces, entre A1 tiene un comportamiento con B1 y A2 un comportamiento con B2, y vemos que no se potencian, ¿no? Entonces, es interacción nula. Interacción positiva, ¿no? Donde sí hay un potenciamiento, un efecto bien interesante entre B1 y B2, ¿no? Si se juntan, obviamente, estas dos variables independientes o factores al experimento se potencian y sale positiva. Negativa,
¿no? Cuando si tú le agregas la otra variable, reduce el efecto. O sea, por ejemplo, tú limpias bien con lejía, pero le echaste detergente, Ace o Ariel o lo que sea, le reduces la potencia, interacción negativa. Pero también tenemos interacción inversa, ¿no? O sea, digamos que, a ver, tú quieres limpiar el baño y echas detergente, echas lejía, y puede ser que lo manches horrible de amarillo y pegoteado y que todo sea una mugre permanente y que sea peor. Eso se llama ya la interacción, pues, inversa. Tú esperas lo positivo y al echarle el otro factor te hace que todo lo esperado se convierta al revés, ¿no? Botellita de Jerez, todo salió al revés, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el efecto de lo que es esta variable, ¿no? Entonces, señores, ¿dónde estamos? Ya, estamos haciendo entonces los experimentos de tipo factorial, ¿no? Y en los experimentos de tipo factorial, el último trabajado es el diseño factorial propiamente dicho, ¿no? Acá pongo algunos ejemplos para que se disfrute un poco del trabajo, pero lo principal con nosotros, como saben, es la presentación, ¿no? Y esa presentación tiene que ver con el hecho de que ustedes practiquen, ¿no? Y bueno, vamos a practicar ahora. Vamos a empezar a dictar. Primero, establecer un espacio de unos 5 minutos para aclarar algunas dudas y conversar un poco acerca de estos diseños. Sé que muchos de ustedes ya dominan, han leído, están metidos en el campo de los diseños. Y ahora me gustaría, pues, que prendan sus cámaras e interactuar un poco. No les voy a preguntar por si acaso, vamos a interactuar un poco y conversar qué dudas tienen sobre esta primera parte de los diseños, que son los que voy a trabajar y son en los que se van a perfeccionar ustedes. Para luego hacer el taller de problemas, ¿no? Con los problemas de investigación que siempre hacemos para convertirlos en diseño correspondiente. Díganme, señores, ¿alguna duda? ¿Algún detalle? ¿Todo quedó claro? Doctor, buenas noches. Ronald Chirinos, doctor. ¿Cómo le va, Chirino? Díganme. Una consulta, doctor. En cuanto en los diseños factoriales, usted no pone placebo en la variable B, digamos, de su diseño. ¿Esa es una norma o es digamos, una posibilidad? Puedo poner, para responderte una por una. Puedo poner una variable placebo en el A y no puedo ponerla en el B, porque yo lo que quiero es una iteración. Incluso puedo ponerlo en una y no ponerlo en la otra, para ver el efecto solo de la variable, sin la contaminación o intervención de la otra. O sea, esa es mi decisión. Algunos deciden que en el grupo 4, en ambos lados, pongan placebo y placebo. Algunos deciden poner el tratamiento experimental por el que apuestan en el otro placebo. O algunos dejan el tratamiento experimental por el que apuestan con un placebo al final y quieren probar una iteración control final. Entonces puede que tenga el placebo en la línea, en las columnas, puede que tenga el placebo también en las filas, puede que solo esté en las columnas, puede que solo esté en las filas o puede que no haya. Es una decisión ya del investigador con el asesor. No significa que sea obligatorio. ¿Ya? Muy bien. Su otra pregunta, Chirinos. Gracias, doctor. Mi otra pregunta, básicamente, de repente, a partir de la lectura entendí que en los diseños de cuadrado latino, una condición necesaria era que las variables independientes no tenían que tener una relación. Entonces, esa era una condición necesaria para poder aplicar el cuadrado latino. Básicamente, lo que nosotros tenemos en el cuadrado latino es que las dos variables de bloqueo, o sea, las dos variables que se están conectando, que están relacionándose con la variable dependiente, digamos, una variable como edad y otra variable como sexo, estas variables no van a estar desvinculadas, pero por separado me van a contaminar la muestra, me van a contaminar los resultados de mi investigación. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer un doble bloqueo. Y ese doble bloqueo me va a permitir a mí controlar tanto la edad como el sexo, la procedencia o el nivel de profesionalización, porque no puedo concluir sobre un todo mezclado. Tengo que concluir sobre una columna o una fila que me separe los componentes del efecto, ¿no? Entonces, yo tengo que tener una fila de jóvenes, una fila de maduros, una fila de mayores, ¿no? Igual con respecto a la procedencia o igual con respecto al sexo.
O sea, yo tengo que establecer mis bloqueos de manera clara. Pero no significa que no puedan estar relacionados o sí puedan estar relacionados. Lo que sí esperamos es que no tenga una causa directa, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad que tiene como síntoma otra enfermedad. Eso sí no podría ser, ¿no? Entonces, yo tendría que ser muy cuidadoso y básicamente se hace esto con variables sociales, ¿sí? Como edad, procedencia, sexo y ese tipo de cosas. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Todo quedó claro? Yo tengo Profesor, una pregunta. sí, Dígame. Si usted profesor, quería preguntar, dígame. sí, profesor, quería preguntarle, ¿Quién es? No lo veo. Enrique Barra le saluda. ¿Ya? Quería preguntarle, nos comentaba ya varios días atrás que uno de los hechos que formaliza el experimento justamente es la aleatoriedad de la muestra, ¿no? Ahora, Sí. ¿eso hay alguna manera de formalizarlo? ¿Cómo yo le demuestro a mi metodólogo que efectivamente yo he hecho un sorteo? ¿Hay algún procedimiento o simplemente lo hago de una manera informal? La investigación no es que trabaje de una manera formal o informal. Y la investigación científica debería trabajar con comités de investigación y comités de ética. Por ejemplo, en la Universidad de Cayetano Heredia, cuando yo gané, por ejemplo, mi primer proyecto financiado de investigación en la Universidad de Cayetano Heredia, cuando gané en esas épocas, pues, mi primer proyectito, digamos, en el año 1993, fue un financiamiento creo que por $17,000, más o menos. Y yo dije, ya, pues me financiaron, voy a hacer mi investigación, contento, tranquilo, ¿no? Entonces, y lo que resulta es que primero te tiene que aprobar todos los aspectos metodológicos un comité de investigación, en la cual te revisa tu aleatoriedad, tu sorteo, cómo aplicaste tu fórmula, tu tabla de números aleatorios, no para sospechar que eres una persona, digamos, deshonesta, y que por lo tanto te tienen que controlar. No, 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 para nada. Para ayudarte a hacer una mejor selección aleatoria, para recomendarte la fórmula más ideal, no porque sospecha de que tú eres una persona deshonesta. Al contrario, la investigación científica se basa en la honestidad. No habría investigación científica si no hay honestidad. La honestidad es algo fundamental en la investigación. Y si no hay honestidad, pues hay que cambiarnos de línea. No es investigación nuestra línea, ¿no? Por ejemplo, los políticos que están denunciados por corrupción, ellos supongo que no se deben meter jamás a investigación. Sin embargo, hay un gran gurú de la investigación, un gran consultor de las grandes empresas peruanas, ¿no? Que le hace los estudios a UON, ¿no? Que le hace los estudios, pues, al Grupo Falabella, a Ripley, a las consultoras internacionales, ¿no? Que es Enrique Cornejo, ¿no? Entonces, él tiene un grupo consultor de investigación muy grande, muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, no sabría yo qué decir, ¿no? Con respecto al aspecto ético. ¿Sí? Creo que tiene 19 juicios, una cosa así, ¿no? Entonces, y ahí pues, sin embargo, pues tiene las investigaciones conducidas por las diferentes empresas peruanas, ¿no? Y yo creo que por ahí no va, ¿no? La investigación se basa en la ética, se basa en la credibilidad, se basa en la constancia, se basa en la buena fe. Algunos desconfiados que creen que todo el mundo es deshonesto, pues te dice, te voy a pasar Turnitin para ver si has plagiado. Te voy a hacer esto, a ver si has cometido un error. Muéstrame tus fichas para ver si no eres un mentiroso. Muéstrame tus... O sea, como si el investigador no solo quiere investigar, sino que va a mentirle al mundo, ¿no? Y que por lo tanto, como va a mentirle al mundo, va a ser una persona tan deshonesta que va a tratar de engañarle a todos. Un investigador que piensa así de repente es porque ha hecho algo así. Un investigador no debe ser así. ¿No? Un investigador es totalmente claro, plano, transparente y no debería dudar siquiera de otro investigador, porque para meterle la investigación hay que tener, en primer lugar, tiempo, luego hay que tener talento, luego hay que estudiar mucho. Yo creo que alguien que invierte su tiempo, sus talentos, estudia mucho y encima pone dinero de su parte, yo creo que va a ser un poco controversial que se meta a algo deshonesto, ¿no? O sea, lo dudo mucho. Claro, si es una investigación porque te piden, porque es para graduarte, porque es para cumplir un requisito, y si no te despiden de la universidad, esa es otra cosa. Yo diría que esa no es una investigación.
Es una burocracia que permite estimular la investigación a través de los mecanismos más ineficientes e incompetentes, porque la investigación no se exige, la investigación tiene que nacer de adentro. Queremos hacer buenas investigaciones no porque nos obligan a nivel del Estado, porque si no nos votan, ¿no? Y queremos hacer una buena investigación porque queremos y deseamos conocer respuestas a los problemas. Y esa es la ruta por donde hay que ir en la investigación científica, ¿no? Entonces yo diría que la ética es fundamental. No habrían ni tendrían que haber mecanismos de control. Sin embargo, universidades peruanas como Cayetano tienen un comité de investigación donde te asesoran y te apoyan. No te juzgan, ¿eh? O sea, te asesoran y te apoyan para que hagas mejor tu trabajo. No lo hacen porque creen que eres una persona deshonesta. Para nada. Porque el principio fundamental es que tú, para hacer investigación, eres honesto. Y en segundo lugar, es que tienen un comité de ética. El comité de ética ve pues el porcentaje de coincidencias, plagios, ¿no? Pero no con la finalidad también de denunciarte de que tú eres copia pero no plagio, plagio pero no copia, ¿ok? Sino su finalidad es de ayudarte a citar mejor la literatura. Yo he hecho un ejercicio bien bonito con mis alumnos de la Católica y les he hecho que hagan un plagio total, íntegro de 5 tesis, pero bien citadito. Y les hice sacar 0% plagio, ¿no? O sea, sale 0% de coincidencia si tú haces un buen citado. Entonces, significa que el Turnitin puede ser tranquilamente burlado, ¿no? Si eres una persona correcta metodológicamente, entonces no te va a salir coincidencia. Si pones bien el entrecomillado, bien los puntos suspensivos, bien los puntos suspensivos al medio, bien la separación de puntos suspensivos al final, el entrecomillado final, el cierre, la cita entre paréntesis, ya sea APA, Vancouver, IBNT o cualquiera de las otras, te va a salir de manera correcta, ¿no? Entonces, si como va a estar entrecomillado, si cita literal, no hay problema, te va a salir 100% de tu documento con cita literal, pero 0% de coincidencias, ¿no? Y entonces, y así va a ser. Entonces, no hay que, digamos, abusar de las herramientas tecnológicas, porque había un detalle que yo también discutía mucho con varios de mis tesistas y varios de los asesores con los que trabajo, es cuánto tú puedes distorsionar los datos de alguien. Cuando se hace una investigación científica, esta investigación científica tiene que ser, en primer lugar, describirse bien la metodología para que otra persona, con el mismo método, la misma técnica, con una población similar, encuentre los mismos resultados. Y lo que quiere la investigación científica es que con miles de investigaciones, con las mismas variables, con los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación, en otras realidades traten de encontrar los mismos resultados. Eso es lo que quiere la investigación. Construir evidencia. Más o menos con 1000 investigaciones, con las mismas variables, con población similar, con los mismos criterios de inclusión, exclusión y eliminación, en contextos parecidos, tendrías que encontrar tú los mismos hallazgos. Y esos hallazgos tendrían que ser pero tan coincidentes que luego tú generarías, después de hacer una investigación científica o haberla terminado, una de 800 o de 1000 más, tendría que una persona, un sistematizador, una persona que hace metaanálisis, que es una persona especialista que hace tesis de las tesis, construya una investigación metaanalítica que haga cuadros de los cuadros, resultados de los resultados, pruebas estadísticas de las pruebas estadísticas, y te genere lo que le llama una teoría científica o una ley. Acuérdense ustedes, señores, que el señor Albert Einstein fue el primer pirata que tuvo la Tierra, ¿no? No, señores, como pirata lo conocemos ahora, ¿no? Esos que están en Wilson, que tienen su parche en el ojo. No, pirata porque fue la persona que para ganar su premio Nobel citó 25 investigadores antes que él, porque acuérdense que él trabajó en la oficina de patentes de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ok? La Oficina Nacional de Patentes. Y como trabajó en la Oficina Nacional de Patentes, él estaba pues maravillado con todo. Y al estar maravillado con todo, pues empezó a plagiarlo todo. Empezó a copiarlo todo. Pero ponía la referencia del autor, ¿no? Entonces, como ponía la referencia del autor, Albert Einstein pues tuvo 22 citas bibliográficas en su investigación que le llevó el premio Nobel, ¿no? Ya saben la formulita clásica, energía es igual a masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, ¿no? Que lo llevó al Nobel haciendo la observación y los cálculos con una eclipse de sol, ¿no? Cuando la luna se interponía, hizo las mediciones con reglita,
¿no? Aplicó sus formulitas y determinó la velocidad de la luz, ¿no? Y determinó la fórmula de la energía es igual a masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, ¿no? La teoría de la relatividad nunca fue premiada, fue la teoría más menoscabada de Albert Einstein, es una teoría, como ustedes saben, para que haya una teoría tienen que haber como, ahora, no en la época de Einstein, ahora para que haya una teoría tienen que haber como 800 a 1000 investigaciones que tengan resultados similares a los tuyos. O sea, una teoría no es una teoría, entre comillas, como coger un pedazo de marco teórico. Una teoría científica es una construcción de una investigación basada en miles de investigaciones que te demuestren una evidencia. Y a eso apunta la ciencia. Por eso que cuando alguien hace liderazgo o un clima organizacional, yo espero que haya unas 1000 a 1500 tesis de ese tipo. Y si el clima organizacional sigue siendo malo, pues se harán investigaciones hasta que el clima organizacional algún día en la Tierra sea bueno. Entonces, no existen tesis o investigaciones que caduquen. Caducan cuando muere el problema. Por ejemplo, las investigaciones acerca de la difteria habían muerto hace 20 años. Ya nadie investigaba difteria. ¿Y para qué iban a investigar difteria si no había casos de difteria? Ahora que reaperturó la difteria, ¿se justificaría hacer investigaciones? Sí, ¿verdad? Porque ya apareció nuevamente. Entonces, un tema de investigación termina cuando termina el problema. Por ejemplo, cuando alguien dice, ese problema está triado, ya tenemos 4 tesis de ese tipo en esta universidad, ya uno prende su foquito. El doctor Alzamora me dijo que basado en Robert Day, y Robert Day se basó en Ackoff, dicen que cuando los temas se agotan, es que los problemas ya están solucionados, pero ese problema no está solucionado, por lo tanto el tema no está agotado. Deduzco, por lo tanto, P y Q entonces R, que esta persona no sabe investigación, está perdida, ¿no? No tiene idea de lo que es el método científico, o sea, no sabe para dónde va. Él quiere que existan todos los temas diferentes. Y caramba, con todos los temas diferentes, con 200 alumnos, se acabó la carrera, ¿no? Ya terminaste con 200 alumnos, se acabó la carrera de administración en la Facultad de San Marcos, se acabó la carrera de odontología en la San Juan Bautista, se acabó la carrera de educación en la Vía Real, ya no más, señores, porque ya se acabaron los temas. Eso no es posible, ¿no? O sea, ese es un absurdo, pero lamentablemente hay docentes que tienen ese planteamiento obtuso, ¿no? Negativo de cómo realizar una investigación basado en criterios imperdonables, diría yo, porque la investigación lo que busca es evidencia. Miles de investigaciones con las mismas variables, con la misma metodología, con la misma coincidencia para poder llegar a leyes y teorías científicas. Ajá, pero sí, todos los informes de investigación diferentes, porque tú los construyes, pues. Ni modo que tú te clones cerebralmente con otra persona para hacer un informe de investigación. Ni modo que tú justo hayas buscado Lilacs, un artículo, y el otro justo haya encontrado en PubMed el artículo, y el otro justo en JSTOR, y entonces en ese mismo orden tú los encuentras. No, es absurdo, ¿no? Si encuentras algo idéntico en otra persona, de un proyecto, una investigación de otra persona, es un plagio. Esa es una copia, es una usurpación, un robo intelectual. Pero lo más grave, si bien es cierto, los programas antiplagio han surgido para solucionar el problema, lo más grave de todo, no son los programas antiplagio, sino poner en boca de otros lo que otro no dijo. Por ejemplo, yo tengo, como ya me habrán googleado ustedes y de repente por ahí me han estoqueado, han visto que hay varios libros que tengo publicados en Japón, en India, en Estados Unidos, y me han citado, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay 3 libros, uno de ellos japonés y uno de ellos hindú y el otro americano, donde han copiado mi libro y lo han parafraseado. Pero lo trágico es que al parafrasearlo, han distorsionado lo que yo he querido decir. Pero me citan, ¿eh? O sea, y me citan bastante. Entonces, como han parafraseado lo que yo he querido decir, yo les he mandado, digamos, un documento a nivel de la Asociación Mundial de Universidades, diciéndoles que se retracten porque lo que ellos dicen en sus libros no es lo que yo quiero decir en los míos. Y que lo pongan en boca de ellos eso que han distorsionado. Entonces la Asociación Mundial de Universidades les aplicó una querella por falsedad genérica. O sea, es peor la falsedad genérica que el plagio. O sea, quiere decir que si tú plagias, estás copiando. Pero si lo citas literalmente con puntitos y comillas,
no estás copiando, estás citando al autor. Pero si tú transformas todo lo que dice el autor, lo parafraseas a tal magnitud que haces que pierda sentido lo que él quiere decir y lo que tú dices no es lo que él quiso decir, el autor te denuncia por falsedad genérica, ¿no? ¿Por qué? Porque es como decir, a ver, yo soy un investigador y cito a la ministra de Salud que dice que si usan mascarillas te vas a contagiar más de coronavirus, ¿no? Y así está en la República. Tienes mayor riesgo de contagiarte coronavirus, por lo tanto, no deben comprar la gente mascarillas. Cito eso y lo pongo. Y me sale plagio en Turnitin, ¿no? Coincidencia. Entonces yo digo, ¿no? La ministra de Salud dice, ¿no? Al revés lo pongo, ¿no? La referencia que revela la ministra de Salud es que usando mascarillas podrías contagiarte de coronavirus en mayor probabilidad que cuando no la usarías. Y lo cambio para que me salga bien bonito, pues, y lo parafraseas hermoso, ¿no? Y entonces la ministra me puede hacer un juicio, porque eso no es lo que dice. Ya, yo me salvé del plagio porque el comercio no me sanciona a mí. Pero la cita literal de la ministra puede llegar en un juicio de falsedad genérica donde yo distorsiono toda la información que tiene y estoy citando en boca mía lo que ella no quiso decir. Y así tenemos miles de juicios internacionales con las revistas científicas. Ya van a publicar en el Perú mucho ya, para que empiecen a tener los líos judiciales internacionales, te lleguen las fe de ratas, las cartas notariales, ¿no? Los documentos, ¿no? Las denuncias ante la APA, ante la Asociación Mundial de Universidades, ante la AMA, ante el ABNT, ¿no? Los juicios, pucha, que, ¿por qué? Porque cuando uno hace, hay problemas, pues. Cuando uno publica van a haber problemas. O sea, se nos viene una avalancha de problemas en una generación muy interesante, justo por parafrasear. Pero parafrasear no interpretándolo correctamente, sino distorsionándolo para apropiarnos de un documento. Y ahí es donde está el error, ¿no? Hay gente que se copia la tesis completita y se parafrasea, ¿no? Todo. Y dicen, incluso hay parafraseadores frente a las universidades, ¿no? ¿No? Que te cobran por distorsionar toda la información y te salga cero. Cuando no se quiere que salga cero. Se quiere citar al autor de forma correcta. Y se quiere interpretar lo que el autor dice, pero de forma correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación, ¿no? Mira todo lo que nos ha llevado a discutir nuestro amigo con la ética, ¿no? Nuestro amigo Enrique, ¿no? Con el asunto de la ética, de que si alguien que me controle, no me controle, ¿no? Para que vean, ¿no? En el Perú no hay control, ¿no? Definitivamente el Turnitin es una herramienta que también se aplica sin control, la aplican automáticamente, ni lo miran, dicen, tienes 30, baja. Pero disculpe, no, baja. Pero quiero explicarle, no, baja. El límite es 20. Uy, pero, o sea, quiero explicarle que eso es lo que dice el autor. ¿Me podría ayudar? No, eres un delincuente, tienes 30, tienes que bajar, estás plagiando, ¿no? Entonces, eso no se aplica así. En primer lugar, hay que quitarle todo el marco teórico a una tesis. Para meterlo al Turnitin hay que quitarle todo el marco teórico. Porque el marco teórico no se parafrasea, el marco teórico sirve para operacionalizar variables. Entonces, si el doctor Fishman dice que el liderazgo se mide de tal manera y establece 27 puntos, imagínate si tú los parafraseas los 27 puntos para medir el liderazgo de Fishman y los distorsionas todos para que te salga bajo en el Turnitin. Estás generando una falsedad genérica, estás inventando cosas, estás metiendo un cuento, ¿no? Entonces, el marco teórico no debería entrar en la tesis al Turnitin a ser revisado. Solo debería entrar introducción, materiales, métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones. El marco teórico no tendría por qué entrar, porque el marco teórico es el insumo, es el bagazo de la caña de azúcar para hacer papel, ¿no? O sea, es el insumo, que incluso 9 de cada 10 tesis de las universidades de licencia no lo usan, ¿no? Bueno, retomemos el tema. Entonces, gracias, maestro, por habernos hablado del control, el manejo, la ética y todo esto. Sí, la idea es hacer éticamente nuestra tesis, solitos, contentos, ¿no? De manera correcta, porque se van a venir problemas. Yo he visto caer a 2 decanos y un rector porque no tuvieron cuidados con los aspectos formales de la investigación. Siempre tienen que tener cuidado con toda la documentación. Carta de consentimiento informado, autorizaciones,
licencias para hacer el trabajo, autorización de trabajo de campo, si es con niños, los educadores que tanto les gusta hacer trabajos en niños, ¿no? Que la metodología tal para hacer mi tesis, ¿no? Y por ejemplo, hay una educadora que ha perdido su condición de decana y ha sido expulsada de la universidad y le han sacado tribunal de honor porque ha aplicado un método experimental para los niños sin consultar ni el colegio ni los padres, es la directora, pues, ¿no? ¿Okay? Y los niños pues tienen un problema tan grave que cuando han salido de quinto de primaria y se han ido a un colegio de secundaria, pues no saben ni la O por redonda, ¿no? O sea, han bajado su rendimiento enormemente. Entonces, con esta tesis, le han cuestionado, le han observado, no ha habido el consentimiento informado de los padres, la autorización para que ella pueda experimentar con los hijos. A la final le han expulsado del colegio de educadores, la han sacado de decana, le han metido tribunal de honor. Miren, todo lo que puede ocurrir si tú no le pides la autorización a sus hijos. Señores padres de familia, yo quiero experimentar con sus hijos. Voy a experimentar un método nuevo, interesante, pero tengan ustedes por presente que yo los voy a cuidar, va a asegurarles que ellos van a aprender, va a ser algo muy intenso, va a ser algo muy bonito, voy a trabajar toda la metodología de manera adecuada y cuidadosa, y por lo tanto yo me aseguro primero no hacerles daño a los hijos. Voy a apuntar por su educación. Pero hice un método por ahí, cualquier cosa, en una universidad, tiene muchos puntos en el ranking, un puntaje bastante bajo, le aceptaron todo hasta que vinieron los problemas judiciales y todo el asunto, ¿no? Sí, cuando uno investiga se nos vienen muchas cosas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que para eso uno tiene que cumplir con todos los pasos administrativos también de la investigación. Sí, hay que investigar mucho, sí, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Cumpliendo con todas las pautas, pasos y ética, ¿no? Y en un experimento peor, en lo que estamos haciendo en el experimento, con mayor razón, ¿no? La Carta de Consentimiento Informado, la Declaración de Helsinki I, Helsinki II, el contemplar los derechos humanos, la no maleficencia, la beneficencia, ¿no? Todas las condiciones que tienen que ver con la ética, con la patoética, ¿no? Con la protoética y todo lo que tiene que ver con la bioética al cuidar a los humanos para que estos no sean dañados por la investigación y protegerlos en todo momento para que estén informados, para que manejen claramente la voluntariedad de participar en una investigación, porque un niño no creo que voluntariamente participe con su señorita de su colegio en un experimento. O sea, yo tranquilamente que le quiten el grado académico a todos estos maestros que experimentan con sus niños y que no tienen la autorización ni la licencia, ¿no? Y que ni siquiera el método que aplican o prueban está aprobado y no lo ha revisado un comité de investigación, como decía Enrique, y como no lo revisó el comité de investigación, caramba, pueden estar aplicando cualquier cosa. Y es todo un salón o dos salones de 60, 80 niños que pueden estar alterando su futuro. Con toda la razón del caso, hay que someterse a todo el procedimiento administrativo, porque uno de lo primero que tiene que hacer en una investigación es asegurarse de que el método que va a aplicar experimental no va a dañar más y debe ser inocuo, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Por ejemplo, yo espero que más o menos al fin de la pandemia unos 400, 500 médicos irán presos por el uso de hidroxicloroquina y ivermectina. Yo pienso que los que usaron corticoides inadecuadamente, muchos medicamentos van a tener procesos judiciales muy largos, muy largos. Hay decanos que van a perder su grado, médicos que van a perder su título de médico. Se vienen juicios enormes con esto de la pandemia, ¿no? Porque hay gente que experimentó, hizo lo que quiso, como quiso, cuando quiso y con quien quiso, ¿no? Estos señores que recomendaban el dióxido de cloro, ¿no? O sea, todo eso está en contra de la ética, ¿no? Y lo principal en un experimento es trabajar la ética. Por eso le llaman la protoética, ¿no? La ética que tiene que ver con la defensa del desarrollo de la humanidad, ¿no? Y eso es muy importante e indispensable en un experimento, ¿no? No tiene que hacer daño ninguna intervención ética a las personas, ninguna intervención experimental a las personas. Por eso es lo principal que tiene que trabajarse acá. Bien, señores, entonces ahora estamos Doctor Zamora, daremos 10 minutos de corto receso. Vamos a break para luego empezar los ejercicios. Señores, alisten su calculadora, su computadora y todo para poder trabajar los ejercicios experimentales que vamos a dictar en adelante. Gracias, entonces, nos estamos comunicando. 7:35, estamos retornando, 7:45, por favor. Banner.